voy a explicarles lo del examen. Ujú, lo del examen. Y igual conforme vayan entrando, por favor, manden su nombre. Bien, entonces le había yo comentado a Lili que vamos a hacer un examen, no es un examen así como un quiz o algo así, sino vamos a poner unos casos clínicos. Entonces, yo había planeado hacer 2 exámenes, o sea, 2 casos clínicos, pero no nos queda mucho tiempo para el 28 y seguramente tienen más exámenes, así como yo. Entonces, lo que voy a hacer es que solamente voy a poner un caso clínico. Entonces, el examen es en parejas. Uy. Como ustedes quieran elegir a su pareja. Van a describir, bueno, yo les voy a enviar un caso clínico y van a resolver ese caso clínico. Y puede ser de cualquiera de los temas que hemos visto, es decir, puede ser de infecciones de vías respiratorias, puede ser de infecciones del sistema nervioso central, puede ser de una micosis, puede ser una infección parasitaria, etcétera. Entonces puede ser de cualquiera de los que hayamos visto. Y el caso clínico, una vez que yo se los envíe, van a, ¿cómo decirlo? Remarcar cuál es la información relevante del caso clínico. Es decir, cuál es la información de importancia para poder hacer el diagnóstico. Luego de esto, van a escribir los métodos. ¿Qué les interesa saber del paciente? Luego, los diagnósticos. Y son los diagnósticos probables. ¿Y por qué pongo varios? Porque van a poner 3, o sea, los 3 que ustedes consideren. Pues yo creo que puede ser una neumonía por... ¿quién les gusta? No lo sé, cualquiera de los agentes que ya hemos visto, ¿no? Ya sea poner un agente, otro agente u otro agente. O poner, no, es que es una meningitis por y un diagnóstico diferencial sería encefalitis por otro, ¿no? Entonces, tendrían que poner 3 diagnósticos diferenciales. Bueno, digo 3 diagnósticos probables. Luego de estos, el método diagnóstico que les va a permitir definir cuál de los diagnósticos es. Y de estos diagnósticos probables es importante mencionar que van a ir ordenados como de mayor a menor probabilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en primer lugar se encuentra neumonía por neumococo. En segundo lugar, neumonía por influenza, el virus de la influenza. Y en último lugar tenemos, no sé, cualquier otro, ¿no? Entonces, obviamente como esta, pues es una clase de ecología médica, los diagnósticos diferenciales que pueden poner se pueden orientar solamente a otros diagnósticos diferenciales, pero infecciosos. Es decir, no van a poner, por ejemplo, cáncer pulmonar o quistes de algo así, ¿no? O anomalías anatómicas, sino nos vamos a enfocar únicamente a los infecciosos, porque si no, pues hay todo un mundo de diagnósticos, entonces a mí solo me interesa que pongan los infecciosos. El método diagnóstico para los 3 diagnósticos que tengan, método o métodos, y aquí pueden ser libres, es decir, aquí no vamos a preguntar si tenemos disponible una PCR o si tenemos disponible un cultivo o una técnica así súper avanzada. Ustedes van a ponerle lo que investiguen, lo que quieran, siempre y cuando sea adecuado para el diagnóstico. El tratamiento
el tratamiento de los tres, ¿cómo se llama? De los tres diagnósticos. Y por último, no quiero llamar, bueno, sí, una ficha o como generalidades microbiológicas. Y, generalidades microbiológicas y patogénicas del primer diagnóstico, o sea, del diagnóstico más sospechado. Así. Entonces, ahí está. ¿Hasta ahora hay alguna pregunta? No, Delia. Ok. Entonces, ahora de esto, me lo van a enviar a mi correo. Que es este. Y yo les voy a enviar esto el 15, es decir, se los voy a enviar este fin de semana aproximadamente. Bueno, sí, y me tienen que avisar, bueno, me avisa uno de cada pareja. ¿Quiénes son para que yo los anote? Eso me lo pueden avisar ahorita en el grupo, pero si me van a avisar, pónganlo todo en el mismo chat, o sea, todo en el chat del grupo, porque si no, luego los pierdo y me pasa mucho que no veo los mensajes y pues no les respondo, pero no es porque no quiera responderlos, sino porque a veces tengo muchos mensajes, entonces no puedo responderlos. Entonces en el grupo ya me van a avisar quién es su pareja para que yo el fin de semana les envíe el caso clínico. Y ya sea que quieran que se los envíe por WhatsApp o por correo, cualquiera de los dos. Entonces, ok, se los voy a enviar este fin de semana, que es 15 y 16, y vamos a empezar a entregarlos a partir del lunes 24, es decir, tienen una semana para hacerlo. Ese día, el lunes 24 de mayo, todos me van a enviar sus casos clínicos por correo. Todos, absolutamente todos. Entonces, ¿a qué hora? Pues tienen todo el lunes 24 de mayo para enviármelos. Pueden hacer una presentación en PowerPoint, en Google, pueden hacer un documento de Word, pueden hacer un diagrama, pueden hacer lo que ustedes quieran, siempre y cuando se toquen los puntos que están aquí. Entonces, ¿por qué les digo que pueden hacer lo que quieran? Porque pues no quiero limitar su creatividad. Entonces, sí, lo que ustedes quieran, siempre y cuando esté en mi correo el lunes 24 de mayo con el nombre de, ¿cómo se llama? El número del caso clínico que les va a tocar, ese se los voy a dar yo. Y el nombre de ustedes. ¿Sí? En caso de que ustedes fueran números impares y sobrara alguien, pues puede haber un equipo que sea de 3, eso no hay problema. O si no quiere integrarse el equipo de 3, pues puede ser de manera individual. Pero por favor me envían su información de las parejas para que yo pueda saber a quiénes voy a evaluar. Y bueno, entonces a partir del 24, el 24 es el día que me lo envían y yo tenía planeado que, ¿cómo se llama? Que hiciéramos como las presentaciones de manera oral, es decir, como que cada quien en cada pareja hablaran y dijeran, bueno, nos tocó esto y nos pareció relevante esto, esto y esto. Pero la verdad es que con el tiempo, como el semestre termina el 28, nos va a tomar mucho tiempo. Me va a tomar mucho tiempo evaluar a, ¿cuántas son? 16. Son como 15 o 16 parejas. Entonces, pues no puedo hacerlo. Y tampoco quiero darles como 2 minutos a cada quien para que hable. Entonces, solamente me lo van a enviar por correo. Y yo confío en ustedes en que el trabajo sea honesto y que los dos del equipo trabajen.
Y es todo. Entonces voy a tomar en cuenta las asistencias que hemos tomado en cada clase, el caso clínico y pues las participaciones y todo esto, ¿no? Como del entusiasmo que tengan en clase. Entonces, ¿alguien tiene una pregunta? Ah, es cierto, iba yo a agregar otra cosa. Para todo esto, obviamente que hay muchas cosas que nosotros no sabemos, entonces por supuesto que pueden investigar, pero para esto, investigar lo pueden hacer en artículos de la plataforma que quieran, puede ser del NCBI, bueno, del PubMed, pueden ser de New England, que es The New England Journal of Medicine. No sé si ya los utilizan. Puede ser del Up to Date también. Cualquier artículo que encuentren, siempre y cuando sea de los 5 años más recientes, de los 5 años anteriores. Es decir, artículos ya de más de 5 años ya no son válidos. Ok, sí, ese Cielo, el Sevier, etcétera, ¿no? Y que estén citados adecuadamente en APA. ¿Para qué? Para que yo los pueda revisar y decir, ah, bueno, sí, se investigaron. Hay un montón de páginas que hacen citas automáticas. PubMed tiene su propio generador de citas, y entonces ya del lado derecho hay una barra que dice como cite this page y ya le dan el clic y luego formato APA, lo copian y lo pegan. Es todo. Entonces, ¿cuántas de estas referencias deben tener mínimo? Pues deben tener al menos 3. Entonces, si tienen, o sea, si necesitan ayuda para buscarlos en las plataformas y todo esto, me pueden decir y un día les hago un videíto o algo así para que lo puedan buscar, porque yo entiendo que no estamos tan acostumbrados a hacerlo a veces, entonces no es lo mismo buscar ¿cómo se llama? Un artículo de revisión a un artículo de ensayo clínico, artículo de, etcétera. Entonces, yo les puedo hacer un videito de cómo hacerlo, pero me dicen si lo necesitan para que yo lo haga. De los 5 años anteriores, no más, al menos 3. Y creo que es todo. Entonces me lo tienen que enviar el lunes. Son libres de utilizar las imágenes que quieran. También si quieren consultar libros, también es completamente válido y también los libros los van a citar. Entonces no hay problema con eso. Oh, rayos. Oye, Dalia, pero entonces nada más sería una única evaluación, ¿verdad? Sí. Sería una única. Si ustedes quieren hacer 2, pues entonces ahora sí que me dicen de una vez, pero les voy a dejar los 2 casos clínicos al mismo tiempo, porque no tenemos mucho tiempo y no quiero, o sea, yo también tengo muchos exámenes y ustedes también van a tener exámenes, entonces no quiero que por entregar 2 terminen haciendo 2 mal. O sea, como que 2 incompletos, así de que, no, pues ya como sea, se lo vamos a entregar a Dalia. Entonces, por eso nada más es uno, para que lo puedan hacer bien, con todas las citas, investiguen y todo eso. Si tienen preguntas, también me pueden hacer preguntas y me lo enviarían a mi correo. ¿Está bien? Sí, creo que igual es mejor uno, porque sí se nos van a juntar los exámenes y como tú dices, no nos vamos a enfocar al 100 en contestarlo correctamente. Exacto. Entonces, es su momento para tomarle screen a esto. No sé si había otro texto abajo, creo que ya no, ¿verdad? Ah, no es cierto, de cómo ponerle el nombre. Pero no sé por qué. Bueno, lo voy a tomar screen y se los voy a enviar a ustedes. Entonces, eso es todo. Si tienen duda, me pueden preguntar, no pasa nada. Y ya, ahora sí ya podemos continuar con la clase. ¿Nadie tiene otra pregunta? Creo que por el momento no. Ok. Bien, entonces volvemos a esto.
La vez pasada nos quedamos hablando de las micosis. Entonces vamos a repasarlo un poquito y luego vamos a hablar de una ya directamente, porque el tiempo se acaba. Entonces, por cierto, muchas felicidades a todos los que participaron en el concurso. Muchas felicidades a todos los que clasificaron en la primera etapa, en la segunda etapa, y mucho éxito a todos los que van a seguir concursando. Estoy muy feliz. La verdad es que yo estoy así en el grupo de los instructores, así de que, ¡ay, mis alumnos son los mejores! Entonces, por favor, esfuércense mucho. Ok, nos habíamos quedado aquí, ¿no? Vimos los 3 grupos principales, las alergias, las micosis y las intoxicaciones. De las intoxicaciones se clasifican en las micotoxicosis y los micetismos. Esto ya lo habíamos revisado. Entonces, las micotoxicosis son la ingestión de granos que han sido parasitados y los micetismos es la ingestión de las especies como tal. Entonces, es distinto comer un grano infectado que se ve bien a, por ejemplo, trigo. Comer trigo que aparentemente se ve bien pero está infectado a comer, y ojo que este es solamente un ejemplo, pero no es patógeno, a comernos este hongo que tiene el maíz, ¿cómo se llama? Huitlacoche, que son especies macroscópicas, ¿no? Entonces es completamente distinto. Ay, ok, las, las micosis se van a diferenciar también en 4 clases. La primera son las micosis superficiales, que son las más frecuentes, de fácil tratamiento y de distribución mundial, es decir, no pertenecen únicamente a una región o a un clima o a una población, sino están presentes en todos. Las subcutáneas son distintas porque, pues como su nombre lo dice, pasan de ser superficiales a los tejidos más profundos. Usualmente son endémicas o bien se localizan en regiones rurales. Hay una gran asociación de la presencia de estas micosis con el trabajo de los agricultores o aquellos que se dedican a la riega o que se dedican a cosechar, o que viven en zonas en las que tienen que cruzar grandes campos o que no cuentan con el calzado adecuado, cosas así. Entonces, comienzan con una penetración en la piel a través de laceraciones o lesiones y son crónicas y de difícil tratamiento. Es decir, tienen una evolución lenta y el tratamiento es complejo y prolongado. Y muchas veces este tratamiento involucra mecanismos de resistencia o bien involucra atención, por ejemplo, multidisciplinaria, es decir, los tiene que atender un infectólogo y un dermatólogo, y las lesiones pues son bastante, pues es que no quiero llamar a lesiones feas, pero es que son lesiones feas, o sea, son lesiones así como muy dramáticas y que van a veces siguen el trayecto de los ganglios linfáticos y bueno, tiene una patogenia bastante más compleja. También aquí lo que está mal son los números, es que es 3 y 4. Hay micosis sistémicas y micosis oportunistas. No le hagan caso al, al texto de ingestión de granos, porque las micosis sistémicas son a partir de puede ser por ingestión o inhalación y que al comienzo afectan solamente una región o un órgano, pero con el paso del tiempo o en casos de complicaciones afectan otras regiones. Entonces, un ejemplo es la coccidioidomicosis, que es caracterizada por la afectación pulmonar, sin embargo, puede tener manifestaciones sistémicas y pueden ocurrir casos de meningitis, por ejemplo, que hemos estudiado. Pueden ocurrir casos de afectación hepática, afectación renal, sobre todo afectación dermatológica. Bueno, y las oportunistas son estas micosis que se presentan, como su nombre lo dice, en pacientes que tienen alguna condición que los pone en riesgo. Estas condiciones que los ponen en riesgo usualmente es la inmunodepresión. Entonces,
Vamos a ver. Esta pregunta la pregunto literalmente todas las clases. Andrea, ¿me puedes decir cuáles son las condiciones que nos pueden llevar a la inmunodepresión? Ajá, muy bien. Diego, ¿me puedes decir cuáles son las condiciones que nos llevan a la inmunodepresión? O sea, como qué estados o qué eventos pueden condicionar eso. Sí. ¿Podría ser el envejecimiento? Sí. ¿Qué otro? Por ejemplo, un trasplante. ¿Algún paciente que haya tenido algún trasplante? Perdón, mi mamá me llamó, se salvaron. Sí, tienes razón, como el envejecimiento, el estado del trasplante, y veo que 4 personas levantaron la mano. En este orden, Sara, Valeria, Mesli y Brenda, pero solo digan uno para que los otros puedan decir otro. La antibiótico-terapia. Muy bien, también. El atraso o la recuperación incompleta de enfermedades pasadas. Me toca a mí, creo. Sí. El VIH podría ser. Sí. Brenda. ¿El cáncer o la diabetes también? Sí, también. Shirel y luego Hassan. Creo que falta también el tratamiento con glucocorticoides. Exacto. La desnutrición. Sí. Frida. Las enfermedades autoinmunes. Excelente. Muy bien. Pues todas las que dijeron son correctas. Todas esas son condiciones, y también lo que mandó André en el chat, anemia o el cáncer, son condiciones que nos van a llevar a la inmunodepresión. Recibir tratamientos con corticoides, prolongados, claro. Recibir tratamientos como la quimioterapia, la inmunosupresión para el trasplante, enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, algunas inmunodeficiencias adquiridas como el VIH-Sida. También los estados nutricionales de desnutrición, diabetes, obesidad. Todos estos son condiciones que nos van a predisponer en mayor o menor grado al desarrollo de infecciones oportunistas. Entonces, no es lo mismo un paciente que ha recibido tratamientos con quimioterapia a un paciente que es diabético. Por supuesto que está mucho más inmunodeprimido o mucho más inmunocomprometido el paciente que ha recibido quimioterapia que un paciente diabético, pero se entiende que los dos están en un estado de inmunodepresión. Entonces, antes de hablar de las micosis como tal, quiero hablarles un poco de las estructuras macroscópicas y de las estructuras microscópicas. Son las estructuras que podemos observar a partir de ya sea un cultivo o de una toma de muestra. El libro los divide principalmente en levaduras y en filamentos. Entonces, las levaduras son células únicas que son
pueden tener diferentes formas, ¿no? Pueden ser redondas, ovales, alargadas o cilíndricas. En esta imagen podemos ver que son pues más ovales, ¿no? Son levaduras. Pueden tener una pared gruesa o una pared delgada, va a depender del tipo de la especie de la que estemos hablando. Y un ejemplo clásico es Candida albicans. Entonces, es importante saber esto porque el crecimiento de las levaduras y el crecimiento de los filamentos es distinto y las estructuras de las que vamos a hablar son distintas. Lo comparo con con los hongos filamentosos, que como su nombre lo dice, son como filamentos, ¿cómo decirlo? Como hilos, o segmentos que tienen diferentes formas, pueden ser tubulares, rectos o sinuosos, pueden tener o no septos. Estos septos son pues como unos tabiques, ¿no? Que separan un filamento del otro. Y su propiedad específica es que logran formar conidios o esporas. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, vamos a hablar mucho de decir artroconidios, ¿cómo se llama? Ascomicetos, angiosporas, así. Entonces, al hablar de conidios y de esporas, pues sabemos que se trata de un hongo filamentoso y ya después podemos diferenciar si es si son hifas tabicadas o no. Entonces, por ejemplo, de este lado tenía yo una imagen que les dije que tomé en el laboratorio. Entonces, aquí podemos ver que se trata pues de un filamento, ¿no? Y que tiene unos tabiques, o sea, sí logran ver que son como rectangulitos, ¿no? Y que están divididos. Estos pequeños rectangulitos o están comunicados entre sí. Y estos tabiques tienen como poros, vamos a llamarle así, o pequeños, sí, poros que permiten la comunicación del citoplasma entre un segmento y el otro. La característica, como les había mencionado, es la formación de conidios y de esporas. Y, por ejemplo, esta imagen de aquí, podemos ver los segmentos y estos circulitos chiquitos que son los conidios que tiene esta muestra. Entonces, es importante para la descripción microscópica de lo que podamos ver. Las levaduras son mucho más pequeñas que los hongos filamentosos y, por ejemplo, ese hongo filamentoso lo observamos en el laboratorio y no tenía un gran aumento. Entonces, bien, continuamos. Vamos a hablar de las siguientes micosis, espero que las podamos tocar entre hoy y el jueves. Son la histoplasmosis, esporotricosis, micetoma y neumocistosis. ¿Por qué elegí estas? Bueno, porque esporotricosis y micetoma son un clásico para ver en dermatología y la histoplasmosis y la neumocistosis son un clásico para ver en neumología o en general en clínica. Sin mencionar que son relativamente comunes en México y sobre todo el micetoma y esporotricosis. Entonces, déjeme ver. ¿Hasta ahorita alguien tiene una pregunta? Ninguna. Ok, excelente. Entonces vamos a hablar de neumocistosis. La neumocistosis es ocasionada es una infección pulmonar oportunista. Entonces, al hablar de que son oportunistas, podemos saber que pertenece a la clasificación de las micosis oportunistas. ¿Quiénes son los pacientes afectados? Todos los que ya hemos mencionado, pero sobre todo cuando hablamos de una gran inmunodepresión. Pacientes con SIDA, o sea, no solamente VIH, sino que ya desarrollan el síndrome de inmunodeficiencia, o bien pacientes que llevaron tratamientos con quimioterapia. Por ejemplo, los pacientes que llevan tratamiento para la leucemia, ya sea leucemia linfoblástica aguda o leucemia mielocítica, muchas veces, incluso después de terminar su tratamiento con quimioterapia, desarrollan estas infecciones y necesitan permanecer o utilizar un tratamiento prolongado
con antibióticos o con antimicóticos para evitar estas infecciones. Entonces, se trata de un microorganismo del género Pneumocystis que es hospedero específico. Es decir, nosotros vamos a hablar de Pneumocystis jirovecii y Pneumocystis jirovecii va a infectar únicamente a los seres humanos. Por otra parte, hay, por ejemplo, Pneumocystis carini u otros que afectan únicamente a las ratas o únicamente a los conejos, así. Entonces, nosotros solamente nos vamos a enfocar a Pneumocystis jirovecii. ¿Y por qué pongo difícil de clasificación? Porque antes se consideraba que eran parásitos, o sea, por su morfología y por su dificultad para obtener una muestra, ya que no se pueden hacer cultivos, no se sabía qué era. Digamos que empezaron a encontrar un montón de infecciones que primero creyeron que era tripanosomiasis y después se dieron cuenta que no era, y entonces se dieron cuenta que era un hongo, pero se parecía mucho a un parásito. Entonces es por eso que les costó mucho trabajo clasificarlo. La prevalencia, ay, por Dios santo, según yo había borrado ese cuadro. Ajá. La prevalencia no pertenece a un lugar en específico, es decir, no es como que haya mayor prevalencia en México o en Brasil o en Argentina, sino la prevalencia va a estar relacionada directamente a la inmunodepresión o al número de pacientes inmunocomprometidos que se encuentren. Es decir, si hablamos de un hospital que atiende únicamente a pacientes con cáncer, o un hospital de enfermedades infecciosas, pues entonces podemos saber que ahí la prevalencia es mayor, pero por el tipo de pacientes que se encuentran, no específicamente porque ahí pertenezca el hongo. Entonces, va a estar relacionado, como dije, a el tipo de pacientes que se están atendiendo. Entonces, hablar de sus características es un poco complejo y, por cierto, quería yo recomendarles un libro de micología que está muy bonito, que es el libro de Arenas de micología. Ahorita les proyecto ¿cómo se llama? La portada. Y bien, continúo. Entonces, este hongo, Pneumocystis jirovecii, se consideraba antes protozoario. Antes se llamaba Pneumocystis carini. Y ya después se fueron subclasificando y Pneumocystis jirovecii es el que permanece únicamente como infectante en el ser humano, pero estoy segura de que van a escuchar que algunas personas, sobre todo como médicos grandes, digan Pneumocystis carini. Es un hongo eucarionte patógeno y que comenzó su descripción por la infección en pacientes con SIDA. Es decir, hubo eventos en los que había hasta 20,000 casos de neumocistosis y nadie sabía que era neumocistosis hasta que la diagnosticaron como tal, porque no era solamente no era un parásito, y pues lograron clasificarlo por medio de diferentes técnicas. El cuadro de la derecha es un cuadro que tomé de Arenas, que habla del reino, el filum, etcétera, de este hongo. Entonces, aquí lo importante es que es un hongo, o sea, pertenece al reino fungi, es Ascomycota, y el género y especie que vamos a estudiar es Pneumocystis jirovecii. Me quedan 4 minutos, creo que voy a terminar la sesión y la voy a reiniciar. Igual no queda mucho tiempo, pero voy a cerrarla y voy a abrirla otra vez, pero antes voy a copiar sus asistencias. Ok, muy bien. Entonces voy a cerrar la sesión. Tienen unos 3 minutos para ir al baño, tomar agua, comer algo si quieren y regresamos, ¿vale? Sí, Dalia, gracias.
que se consideraba protozoario. ¿Por qué se considera protozoario? Bueno, de acuerdo al libro de Arenas, es porque tenía esos pacientes al ser tratados con, por ejemplo, con metronidazol o con trimetoprim y sulfamethoxazol, que pues vemos que es un tratamiento pues para bacterias o para parásitos, mejoraban. Entonces era como la idea, ¿no? Decir, bueno, pues si mejoran con tratamiento para este grupo, pues significa que están infectados por algo de este grupo, ¿no? Esa es la lógica. Pero no se imaginaban que era un hongo que respondía distinto. No olviden mandar su nombre al chat, como siempre. Bien. Entonces, continuamos con la patogenia. La transmisión es principalmente aérea, a pesar de que se considera que puede ocurrir una transmisión por vía, como por contacto directo con las personas infectadas. Entonces, pero eso queda una vez más en teorías. La transmisión es principalmente aérea. De esto, el periodo de incubación puede ser de 3 a 12 semanas. Entonces, como vemos, es muy prolongado y pues es un poco difícil decir cuándo fue el momento de contagio, ¿no? Porque, pues, 12 semanas, que son 3 meses, y 3 semanas no es ni un mes, ¿no? O sea, está muy, muy separado. Los reservorios no es como que nos podamos infectar, por ejemplo, de animales, porque ya vimos que es especie específica, pero sí de aquellos pacientes que son considerados portadores o reservorios, como los pacientes inmunocomprometidos. Ellos pueden ser el reservorio porque pueden contagiarse y seguir y funcionar como una especie de vector, ¿no? O bien el personal médico que también puede contagiarse y también puede funcionar como reservorio y contagiar a los mismos pacientes inmunocomprometidos. Bien. Ay, no, qué horror, ya no voy a decir eso. Entonces, ¿cómo ocurre una vez que es inhalado por vía aérea? Ingresa a los alveolos y penetra en los alveolos pulmonares. Entonces, vamos a hablar de la patogenia y para la siguiente clase hablamos de las formas clínicas, el diagnóstico y tratamiento que es veloz. Entonces, comenzamos con un paciente que tiene una inmunodeficiencia, cualquiera de las que hemos mencionado, y es sometido, por ejemplo, al contacto con alguien contaminado o al acudir constantemente al hospital a recibir algún tratamiento, se contamina mediante la inhalación de quistes. Estos quistes son la forma infectante y al inhalarse logran tener una adherencia a los neumocitos de tipo 1. Entonces, no sé si ya vieron respiratorio o algo así con la doctora Betty. No, no. Bueno, en los alveolos, bueno, en los pulmones tenemos neumocitos de tipo 1 y neumocitos de tipo 2. Tienen funciones distintas, unos están asociados a la, ¿cómo se llama? Producción del factor surfactante, que es el que permite como la apertura o la distensibilidad pulmonar. Esos son los neumocitos tipo 2 y los neumocitos tipo 1, que son, bueno, yo les llamo como los clásicos, pero no, ese no es su nombre, no voy a decir así en clase. Entonces, estos neumocitos tipo 1 son infectados y lo que ocurre, que es similar a la patogenia de otras neumonías, es que hay un bloqueo alveolo capilar. Este bloqueo alveolo capilar está, digamos que ese es el primer paso y entonces hay una acumulación dentro del alveolo del exudado eosinofílico. Es decir, cuando el agente, aquí vamos a hablar una vez más de estos términos, cuando el antígeno ingresa, pues es reconocido y genera una respuesta inflamatoria.
Esta respuesta inflamatoria está coordinada por diferentes células que hayamos visto, ¿no? Que son todos los leucocitos. Entonces, estos leucocitos, como los eosinófilos, van a comenzar a producir diferentes exudados y diferentes citocinas que por su característica proinflamatoria van a ocupar y van a disminuir la funcionalidad de estos alveolos. Cuando disminuye la funcionalidad de esos alveolos, pues obviamente que va a disminuir la capacidad de intercambio gaseoso que tenemos. Los pulmones son como, ¿cómo decirlo? Como un arbolito, ¿no? Entonces cada una de las ramas tiene sus terminaciones alveolares en las que ocurre el intercambio gaseoso y pues podemos seguir teniendo nuestras funciones normales, ¿no? Pero en cuanto se van bloqueando, no se bloquean todas al mismo tiempo, pero estas que se van bloqueando, pues dejan de funcionar y dejan de contribuir al intercambio gaseoso. Entonces, estos pacientes pueden tener una evolución muy grave en caso de no ser atendidos. ¿Por qué? Porque este bloqueo y esta acumulación intraalveolar es muy intensa, entonces no pueden como compensarla, ¿no? Con el tejido que no está infectado. Entonces es muy grave cuando no es tratada. Del lado derecho, no, perdón, izquierdo, podemos ver esta imagen que habla de el ciclo que tiene de manera sexual y asexual, Pneumocystis jirovecii, y cómo comienza con los quistes. Bueno, aquí habla de los quistes, y es importante que hablemos que solamente Pneumocystis jirovecii va a tener quistes infectantes. Estos quistes infectantes pueden ingresar a la vía aérea, o bien cuando se encuentran como prequistes también. Eso es del lado sexual. Del lado asexual, los trofozoitos también pueden ingresar a la vía aérea. Y yo sé que van a decir como trofozoitos, como si es un hongo. Pues sí, el libro dice trofozoitos. ¿Por qué? Porque tienen esta morfología tan curiosa, ¿no? No es como una levadura o una hifa que hablamos clásicamente, sino pertenece a otra, pues es distinto en la observación. Ok. No sé si estamos dando nombres o preguntas. Ok. Entonces, esta imagen de aquí es la imagen de Pneumocystis jirovecii, y como vemos no son conidios, no son hifas, no son levaduras, es decir, son completamente distintas. Y aquí lo importante es que esto no se va a observar en el cultivo. Y si se observara en el cultivo es muy escaso y se necesitan muchas técnicas distintas para poder observarlas, pero el cultivo no es una de esas. Si no, vamos a utilizar otras técnicas de toma de muestra para observarla. Bien, en la siguiente clase vamos a continuar hablando de lo que les dije de las formas clínicas y el tratamiento. Y si alguien tiene una pregunta de este tema aparte, me puede decir. Es cierto, les quería compartir esto del libro. Ay, esperen, toca mi puerta. Ya, perdón. Y a ver, este es el libro, jaja. Ay, por Dios santos, también lo tengo en pantalla. A ver. Ok, aquí está. Sí, este es el libro de micología, es muy bueno. Habla de muchas cosas, de hongos
y del diagnóstico y todos estos que después van a estudiar en derma, pitiriasis, piedras, tiña, otomicosis, que lo van a ver en otorrino, etcétera. Entonces, bueno, terminado con este comercial, si alguien quiere el libro me dice y se lo envío más tarde o lo envío al grupo. Y es todo. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Nos podrás contar cómo estará más o menos lo del concurso, porfi? Ok. Sí, les cuento de una vez. Bien, se supone que hoy vamos a publicar cosas. Ay, Dios mío, es un show esto, es un montón de trabajo. Bueno, son fases individuales, obviamente, como las anteriores, pero este está más emocionante porque ya no son estos de quizzes. Hicimos los de quizzes porque eran muchos participantes, entonces no podíamos hacerlo con tantos, pero es igualito al rally que yo les hice, que está el tablero y ustedes eligen y se van sumando los puntos, igualito, pero de manera individual. Entonces, yo la verdad es que yo les había hecho el rally a ustedes porque dije, bueno, igual y así hacemos el concurso y ya están preparados, pero resulta que pues siempre sí va a ser así. Entonces, es igual, vamos a tener 2 semifinales porque ahorita clasificaron 10 y en la primera etapa van a participar los primeros 5 y en la siguiente los segundos 5 y de ahí van a clasificar para la final, que es el viernes. Entonces, más tarde se les avisarán todos los detalles, pero esas son las generalidades. Va a estar muy emocionante, vean el concurso y no se pongan nerviosos al momento de responder. Ustedes seguros de todo lo que estén respondiendo. Hay preguntas tanto clínicas como moleculares, como casos clínicos, etcétera, etcétera. Igual que en los exámenes anteriores. Muy bien, entonces no olviden abiertas. No son abiertas. Sí, el que yo hice son abiertas, entonces ese era un poco más difícil porque pues no tenían ninguna opción, pero estas todas tienen incisos. Incluso los casos clínicos tienen incisos y todo tiene sus opciones para responder, entonces está un poco menos difícil que el que les hice, creo. Entonces, todo bien. Nos vemos mañana y pues es todo. Dalia, mañana también sería a la 1. Como mañana no es oficialmente nuestro horario a la 1, no sé si tengan clase. Si tienen clase, entonces no. Si no tienen clase, entonces sí, para que sea más temprano. Oh, vale. Sí, voy a checar con la otra mitad. A veces de repente tienen lab de fisio, pero no sé si cómo iban a tener, si mañana no tengan, pero pues te avisamos. Me avisan. Gracias, Dalia. Nos vemos, adiós. Adiós, Dalia, cuídate mucho. Gracias, Dalia. Gracias, Dalia. Gracias.